Hola, hola. Hoy vamos a conocer a fondo uno de los Master Grade más versátiles y llamativos que Bandai ha lanzado en los últimos años, el Eclipse Gundam. Un modelo que no solo luce increíble en vitrina, sino que también sorprende por la cantidad de accesorios, detalles y... sí, piezas sobrantes que te dejan pensando, ¿acaso me regalaron medio Freedom Gundam aquí? Al abrir la caja y considerando el manual, noté algo que me llamó bastante la atención. En este caso, el kit presenta 349 piezas en total, de las cuales más de 100 partes no se van a utilizar, ¿ya? Esto está dado ya que Bandai reutilizó partes del Freedom 2.0. Este kit salió en agosto del 2021 con un precio oficial en Japón de unos 5.000 yenes, que en ese momento era cerca de $45. Hoy, en tiendas especializadas, ronda entre los 65 a $75 y en tiendas de reventa puede superar incluso los $100, ya que es un modelo que en ciertas ocasiones es difícil de conseguir. Algo curioso es que Bandai reutilizó parte del inner frame del Freedom Gundam versión 2.0, por lo cual vas a encontrar runners completos que ni siquiera vas a tocar. Esto es parte de su estrategia para ahorrar moldes, pero como coleccionista siempre es raro de ver tantas piezas sobrando. El armado como tal, a mi consideración, fue más sencillo que otros MG, pero en este caso sí necesitó bastantes cortes limpios y un buen lijado para que las piezas como tal encajaran bien y evitar marcas, como también el sistema de transformación fluye muy bien si ajustas bien las piezas.
Dentro de los accesorios que contamos en este kit, posee dos fusiles Jinrai que se transforman en Beam Sabers, efectos de Beam Shield como tal en plástico transparente. En este caso igualmente posee dos pares de manos, las cuales son intercambiables, y algo que siempre se agradece, una base estilo Action Stand incluida para poses aéreas. Vamos con lo bueno y lo que se podría mejorar. Como pros, en este caso tenemos el diseño, el cual es bastante bonito. La movilidad del kit es un kit que posee muy buenas articulaciones. En sí, que posee un método de transformación el cual es efectivo, no requiere desmontar piezas en este caso, y tampoco de esa sensación como que se pudiese quebrar o desarmar al movilizarla, ya sea pasando del modo base o bien pasándolo del modo nave al modo Mobile Suite. Igualmente posee que trae una base, por lo cual es bastante posable, y accesorios, ya que como se ha dicho anteriormente, posee los dos fusiles, posee sus Beam Sabers, posee ambos escudos en cada mano y posee una gran cantidad de stickers como tal, lo cual hace el modelo más llamativo. Como tal, igual tenemos las contras, que a mi parecer son principalmente el tema de las muñecas del kit, ya que al ser una articulación que no queda adherida a lo que es el inner frame como tal, quedan flojas, se tienden a salir, a soltar o en ocasiones a girar de manera autónoma, por así decirlo. El diseño de los pies, que igualmente es un diseño bastante sobrio, no es muy atractivo a la vista, que en sí se tapa mayoritariamente por estas tobilleras gigantes que posee. Y lo otro es que sobran muchos runners, ya que como está inspirado en el frame del Freedom Gundam 2.0, en este llegan a sobrar de hecho 3 placas de runner casi completas. En cuanto a la movilidad, este kit es bastante impresionante: hombros con triple articulación, piernas con un amplio rango de movimiento, dado por el mismo tema de que requiere una transformación, y una transformación que es bastante fluida, ya que no compromete la estabilidad. Eso sí, como ya he referido, las muñecas me dejaron un sabor agridulce, ¿ya? El diseño hace que las manos tiendan a salirse en ciertos movimientos o solamente con el peso del armamento como tal, ya que no están conectadas directamente a lo que es el inner frame del modelo.
En cuanto al tamaño, este eclipse está en escala 1 a 100, lo que significa en sí que dentro de su universo de Gundam mide 22,18 metros, por lo cual aquí en la maqueta armado quedará de aproximadamente unos 22 centímetros de altura. Es más alto que algunos MG promedio y con las alas y el equipo que este mismo posee desplegado se siente bastante imponente. Este Gundam hace su aparición en la historia de Mobile Suit Gundam Seed Eclipse, un manga derivado del universo de Seed, ambientado en los años previos y posteriores a la guerra de la serie original. Es piloteado por Tatsumi Hori. El Eclipse es un MS experimental, el cual está diseñado para la infiltración y combate a alta velocidad. Y sí, y su nombre no es una casualidad. Es capaz de transformarse en modo nave para misiones de sigilo y ataque rápido. A este kit como tal personalicé algunas de las zonas para resaltar detalles principalmente, que en este caso tenemos que pinté partes de las piernas, los brazos y de los escudos como tal con un gris metálico de los Gundam Marker que les da un contraste y carácter. Además, en este caso hice un panel line utilizando una pluma para definir lo que son los surcos y pegué igualmente los stickers que trae el mismo kit para darle más presencia. De todas maneras, trae muchos stickers y van a sobrar.
Uno de sus puntos fuertes es la capacidad de este kit de transformarse como tal en un modo vuelo, y no solo eso, es compatible además con accesorios como el Striker, el Sea Bullet o el Wizard Pack, lo que abre un montón de posibilidades para personalización. Estos packs son los packs que son asociados al Strike Gundam, como también al Destiny Gundam como tal. En resumen, el MG Eclipse Gundam es un kit espectacular para quienes busquen un Master Grade moderno, con articulaciones sólidas, que presenten mucha movilidad, opciones de display y un diseño que no pasa para nada desapercibido. Eso sí, prepárate para quedarte con una bolsa llena de piezas que no sabrás si guardar o ocupar de repuesto en tu Freedom Gundam. Si te ha gustado esta build review, dale like, comenta y suscríbete. Nos vemos en nuestro próximo proyecto.